Allow me to introduce myself. I'm a man of will and taste. Seguro que alguna vez has escuchado esta canción de los Rolling Stones, pero quizá no te hayas parado a analizar el mensaje que encierra. Es una de las más conocidas de la banda y una de mis favoritas, pero en el momento de su lanzamiento hubo mucha gente que no solo la criticó duramente, sino que consideró que debería estar prohibida. Mick Jagger en aquel momento había empezado a moverse más en círculos de artistas e intelectuales de Londres, lo que dice que le alejó un poco de las drogas y aumentó su creatividad. Comenzó a leer mucha poesía y filosofía, y esto contribuyó a la creación de este tema. Se inspiró en la poesía francesa maldita, y en autores como Baudelaire, pero especialmente se ven en la letra muchas similitudes con el libro El maestro y Margarita, escrito por Mijaíl Bulgakov, que trata sobre una visita del diablo a la Unión Soviética. Esta canción encierra un mensaje que puede pasar algo desapercibido, pero que quedará expuesto si analizamos su letra. En la canción Jagger habla en primera persona como un personaje que se presenta a nosotros, pero que no dice su nombre de forma explícita. Al principio de la canción se presenta diciendo que es alguien rico y con buen gusto, que seamos educados con él y lo tratemos bien. Después va mencionando hechos históricos en los que estuvo presente y participó. Primero comienza diciendo que estuvo en el momento de duda y dolor de Jesucristo. Mucha gente piensa que solo habla del momento de su tortura y crucifixión, pero al hablar de su momento de duda y dolor, quizás se refiere al momento anterior, en el que Jesús durante un tiempo pierde la fe que le caracteriza y se nos muestra más humano que nunca. Y aquí ya te estoy dando una pista de por dónde van los tiros. Seguido habla de Poncio Pilatos y de cómo estuvo él para asegurarse de que sellara el destino de Jesús de morir en la cruz. Esta referencia concretamente es muy importante y más adelante entenderás por qué. Después continúa diciendo que estuvo en San Petersburgo, cuando vio que era momento de un cambio, refiriéndose a la Revolución Rusa, que mató al zar y a sus ministros y que Anastasia gritó en vano, remarcando la crueldad de los hechos cuando el zar y toda su familia, incluida su hija más joven, Anastasia, fueron ejecutados por los bolcheviques en el sótano de su propia casa. Que llevó un tanque y rango de general en el Blitzkrieg, en la Segunda Guerra Mundial. Como puedes ver, este personaje estuvo implicado en los actos más crueles de la humanidad, participando en ellos de manera activa, pero como si nadie viera que está ahí. Por el título de la canción y lo mostrado hasta ahora, todos entendemos que este personaje se trata del diablo. Pero la cosa no es tan sencilla y entenderéis a qué me refiero si la seguimos analizando. Nuestro personaje continúa diciendo que estuvo en la Guerra de los 100 años, que fue un conflicto europeo de finales de la Edad Media que duró más de un siglo. Dice que estuvo allí disfrutando mientras miraba cómo los reyes y reinas luchaban por los dioses que se habían inventado. Más tarde dice que estuvo en el asesinato de los Kennedy. Cuando se escribió la canción solo era uno, pero Robert Kennedy también fue asesinado mientras se grababa y tuvieron que cambiar la letra. El último evento mencionado es el menos claro de todos. Habla de que puso trampas a trovadores antes de llegar a Bombay. Yo creo que puede estar refiriéndose a los hippies europeos, que realizaban rutas desde sus países de origen hasta la India, en este momento en el que la espiritualidad y lo hindú estaban tan de moda, y que en ocasiones eran engañados por personas locales para ser asesinados y robados. Ahora hay que tener en cuenta que estamos hablando de los 60, y aunque estemos muy acostumbrados a ver referencias al diablo en la música y el arte, en aquella época fueron acusados de adorarlo y de ser satánicos. El nombre de su anterior álbum, The Satanic Majesty's Request, tampoco les ayudó en esto.
generándose una gran polémica sobre el grupo y sobre esta canción, tratando en muchos casos de ser censurada y prohibida. Pero volviendo a lo que hay detrás de la letra, yo creo que se equivocaban a la hora de señalarla de satánica, ya que encierra un mensaje con el que creo que todos, creyentes o no, podemos estar de acuerdo. Volviendo a lo de Pilatos, cuando éste se lava las manos, es una metáfora de alguien que no se hace responsable de lo que sucede. De hecho, es lo que él dice, que no quiere ser partícipe de la ejecución, ya que en el fondo sabe que Jesús no la merece, y que la culpa de esto no es suya, sino de los demás. Esta es una frase que seguimos utilizando hoy cuando no queremos responsabilizarnos de algo, y decimos, yo me lavo las manos. Y aquí representa a la perfección como cuando miramos hacia otro lado, compartimos casi tanta culpa como los que cometen el crimen. Después, en los versos sobre la guerra de los 100 años, habla de dioses inventados que usan de excusa a los reyes y reinas para sus luchas de poder y para matarse unos a otros. Lo cual nos da que pensar que una figura como el diablo también podría considerarse como una invención para justificar algo. Por último, dice que gritó «¿Quién mató a los Kennedy?», cuando en realidad fuimos tú y yo. Y aquí es donde todo encaja, y entendemos que la canción está hablando de la maldad que hay en cada uno de nosotros, pero que nos negamos a reconocer, en cómo señalamos constantemente los actos de los demás en lugar de hacernos responsables de mirar dentro de nosotros mismos y de tratar de actuar bien. En cómo Dios o el diablo, los ángeles y los demonios, tanto en la religión cristiana como en cualquier otra, o simplemente como símbolos, representan el bien y el mal que hay dentro de cada persona, y a su vez el de la humanidad entera. Porque al igual que cuando se juntan muchas personas con sentimientos de odio, de ira, de rencor, pueden suceder eventos como los descritos en la canción, también se ha demostrado cómo los buenos actos pueden convertirse en un círculo virtuoso que se retroalimenta, teniendo más influencia unas personas sobre las otras de lo que a veces podemos imaginar. Los acontecimientos que estaban teniendo lugar en el momento de creación de esta canción, con las protestas raciales y las protestas contra la guerra de Vietnam, en especial lideradas por el movimiento hippie, con el que tenían mucho que ver los grupos de rock del momento, incluidos los propios Rolling Stones, los asesinatos de gente que luchaba por los derechos civiles, como Martin Luther King, los mencionados John F. y Robert Kennedy, y mucha gente que murió en las protestas, probablemente todo esto también llevó a Jagger a escribir una canción reflejando toda la violencia y la crueldad que veía a su alrededor. El tono satírico sobre este personaje refinado y de buen gusto de la letra, junto con los ritmos medio africanos medio de samba que introdujeron con las congas y las maracas, así como los coros que se repiten toda la canción, le dan a esta ese estilo exótico de ritual diabólico y hacen que todo lo comentado antes sea mucho más sutil y la canción mucho más disfrutable. Como dato curioso, ya habían tenido alguna polémica por incluir el sexo en las letras de algunas canciones, por lo que estaban algo acostumbrados a este tipo de críticas. Pero además, la polémica de Sympathy for the Devil quedó eclipsada por la de otra canción de su mismo álbum llamada Street Fighting Man, también muy conocida y que debido a las revueltas que mencioné antes que se estaban dando lugar durante estos años, fue señalada como una incitación a la gente a protestar de forma violenta en las calles y estuvo censurada en varias emisoras. Muchas gracias por ver el vídeo, dale like si te ha gustado y suscríbete. Nos vemos en la próxima.